La Guardia Civil y la Policía Nacional siguen advirtiendo que las estafas de toda la vida siguen afectando a las personas, especialmente mayores y vulnerables. Son auténticos profesionales del timo. Hoy les vamos a mostrar cómo lo hacen, pues precisamente para no caer en la trampa o al menos intentarlo. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Todos hemos oído que cuando hay robos en viviendas, la Policía Nacional nos dice que cada uno de los ladrones que se especializan en este tipo de robos tienen una especialidad. Uno abre la puerta, el otro vigila. Bueno, pues en esto pasa igual. Hay especialistas en el tocomocho, en el engaño del pariente, en todo tipo de engaños que son de los que vamos a hablar hoy, que son, vamos a denominarlo así, los clásicos, los de toda la vida. Está con nosotros Cristiana Ventín, portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza. Cristiana, gracias por venir. Un placer. Buenas tardes. Y antes de escenificarlo, de ver algunos de ellos, los más comunes, hemos salido a la calle, Vanessa, a preguntar a la gente si conoce estos timos. Los que tienen más edad sí, pero los jóvenes andan un poco despistados. El timo del tocomocho y todos estos. Y los malos actúan siempre de dos o tres parejas y van, uno te dice una cosa, el otro está por el otro lado haciendo algo y mientras el tercero a lo mejor te roba. Algo he escuchado por la televisión, pero no... Hombre, hay que tener precaución. Algún timo clásico, la estampita o similares. ¿Y conoces el timo de la Mancha, por ejemplo? Si te abraza uno encima y te dice que llevas... que quiere abrazarte o que llevas una mancha o similar. Sí, también he oído hablar de ello. Sí que he escuchado como los típicos timos que te intercambian cosas o algo así. Te dicen, dame esto a cambio de esto que se ve mejor o más atractivo, y lo que hacen es engañarte y luego vender lo que sí que tú has dado, que tiene más valor que lo que ellos te intercambian. O he hecho un ojo rápido y ya está. Pero siempre, no sé, siempre desconfiando un poquito de todo el mundo, como dirían por ahí. Es posible que la gente recuerde una película de los años 60, 70 española con Tony Leblanc que precisamente hablaba de este tipo de engaños en la calle, o del famoso trilero de las bolitas cuando vamos a la playa, que te encuentras en una mesita las bolitas y que te van engañando. Bueno, pues en casi todos estos engaños, y Cristian nos lo va a decir, actúan dos personas. Uno es el cebo y otro es el que te quita el dinero, en este caso, o la cartera. Por cierto, cartera que llevo yo aquí porque vamos a escenificar uno de estos timos robos. Cristian, vamos por el primero. Venga, el primero. El tocomocho. Aquí no vamos a escenificar nada porque se trata de engañar con algo como lo que tengo yo en la mano, que es un boleto de lotería, un décimo de la Lotería de la Madre, que está a punto de llegar, de loterías diarias de apuestas del Estado. ¿Y con esto qué pasa? Con esto pasa, hemos hablado de dos personas, dos son los que vemos. En realidad es un entramado, es un grupo criminal. Generalmente en Zaragoza trabaja gente de fuera, son itinerantes, pero hay más gente detrás. Están los dos que vamos a ver en escena, pero luego hay más gente que alquila la habitación del hotel, que alquila el coche, porque tienen que venir y marcharse sin dejar rastro. Hay una persona en la calle, se acerca otro con pintas de ser algo vulnerable también y le dice que le ha tocado la lotería, que tiene unos décimos premiados. Claro, lo primero es incredulidad, cómo te va a tocar la lotería y vienes a contármelo. Pero entra el gancho, que es ese segundo actor, porque son dos actores, y pues entra en el papel y le dice, pues a ver, déjamela ver, es cierto, lo comprueba, pues es cierto, ha tocado, pues tengo más. Tienes más y te... Bueno, me has caído muy bien. Te voy a dar una vuelta y te vendo uno más barato de lo que vale. La víctima, la persona que se ha acercado a ver lo que pasaba, él también quiere, porque está viendo que a la otra persona, que es actor, que está con él, le está dando dinero. ¿Qué hacen? Se van a sacar dinero, primero con el otro autor y después con la víctima. Sacan el dinero, se lo entrega y aunque reciba décimo, que normalmente ni siquiera lo recibe, ese décimo no está de miedo ni es válido. La gente pensará en casa, esto es muy viejo, esto ya no se hace. Pues no. La Policía Nacional, de hecho, ha actuado en Zaragoza recientemente y hace unos meses, ha salido en prensa, se ha detenido a grupos que se dedican precisamente a este engaño del tocomocho, Vanessa. Cristian, decías precisamente que hay más personas implicadas en este timo. Uno de ellos, decías, alquilan una habitación. Y es que cuando vienen de fuera, claro, no es solo una persona la que estafan de esta forma, sino que se organizan para que haya varios estafados en la misma localidad o ciudad para irse con un gran botín. De alguna manera podríamos decirlo así. Eso es, son bandas itinerantes y trabajan en toda la geografía española. Lo que hacen es venir 2-3 días en Zaragoza, otros 2-3 días en Huesca, se van luego a Calatayud, están haciendo una ronda. En el momento en el que creen que han hecho suficiente y que se les puede pillar, pues se marchan sin dejar rastro. Muchas veces ese tercero que alquila la habitación lo hace con documentación falsa, pero ni siquiera es uno de los que van a intervenir con la víctima. Vamos con otro que viene muy a cuento además, porque estamos en vísperas de la Semana Santa, el nazareno Cristian, que además, antes de entrar en plató, hablábamos Cristian y yo, y me contaba que este nombre
tiene una historia, no es casual, Cristian. Sí, además es que lo busqué porque me resultaba extraño. Digo, ¿qué tendrá que ver con la Semana Santa? Pues tiene que ver que este es viejo, este se hacía antes más. Una persona se hace pasar por empresario y a otra empresa real le solicita artículos, objetos o lo que sea por mucho valor. Cosas pequeñas que luego va a poder vender en el mercado negro. Hace creer que tiene una empresa, voy y te compro en tu empresa, te diré que te pagaré en 90 días o en 6 meses o cuando toque, me voy a llevar la mercancía y no voy a pagar. El nazareno, porque antes todas estas personas estafadas o timadas se dirigían en procesión cabizbajos, cual nazareno, hasta la empresa ficticia que ya no estaba, había cerrado las puertas y se habían quedado pues sin dinero y sin su batería. Tenemos, hablando de la Semana Santa, que estar atentos ahora especialmente, Cristian, no solo a los carteristas, sino a este tipo de timos cuando hay aglomeraciones. Sí, porque al final son épocas que para la delincuencia común es ideal. Hay mucha gente en la calle, no estás prestando atención a las pertenencias y es un caramelo, por así decirlo. Es su agosto, pues Navidad, Semana Santa y pilares en nuestra ciudad pues son claves. Y esta gente no puede ser muy visible, es decir, no puede ser el mismo el que haga el Tocomocho, el nazareno. Ahora vamos a hablar de más. ¿Por qué? Porque saben que la policía está detrás y si es el mismo pues lo tienen más que fichado y llega a ser, como suelen decir ellos en el argot, un cliente habitual, ¿no, Cristian? Sí, este mes, el año pasado, en 2024, solamente en Zaragoza se esclarecen 2 bandas diferentes, son 2 clanes, unos venían de Toledo, otros de Madrid, y cada vez era uno de los 2 hermanos el que trabajaba o bien de víctima o de gancho. Entonces, son actores, y cuando viene la persona a denunciar, ¿no? Dices que de verdad parecía gallego y de verdad parecía que le faltaba algo o que no regía bien, y claro, es que viven de eso, se pegan el año dando vueltas por España. Hablando de actores, vamos a intentar escenificar, ahí lo dice Vanessa con la mirada, La Mancha. Para eso he traído la cartera. Sí, vamos a recrearlo más o menos porque nos faltaría una persona más, porque en teoría actuarían 2, ¿no, Cristian? Sí, 2 que veamos, más al que le van a pasar luego la cartera y el que conduzca después. Yo voy por la calle y alguien se me acerca. Se acerca, el primero sin darse cuenta la víctima le va a manchar, pero acto seguido va a venir otra persona y le va a decir que va manchado. Muy amablemente va a sacar un pañuelo, le va a limpiar, Yo va ya a centrar, estoy entretenido en va a limpiarme centrar la mancha. atención en aquí. Como voy a estar tocando, pues al final sí, claro que molesta, pero ahí va y al final pues te quedas sin cartera. Voy de detrás es el que te roba. Voy de uniforme y no seré yo quien te quite la cartera, pero en este momento te quita la cartera y ya no la vemos porque ni él ni yo la tengo, la tiene un tercero. O sea que la cartera desaparece. Y cuando llega la policía y pregunta por la cartera, los 2 delincuentes que están junto a la víctima no llevan nada. Aunque los identifiquen, ellos no van a llevar nada. Se les tomarán los datos y los compañeros itinerantes, que son muy buenos, esclarecerán el hecho porque sabe que son parte de una banda, pero no van a llevar la cartera encima. Hay otro muy similar. Pero antes de pasar a lo siguiente, permíteme un momento. En el momento, sí, ahora yo los estoy viendo, sé cómo actúan. Me veo en una situación de estas, voy por Zaragoza, me vienen a mí, tal, no sé qué. Claro, ¿cómo actúo yo? Porque si actúas en forma agresiva, no, pero que te giras, que no quieres, ¿cómo te enfrentas a esa situación? En principio son gente que sabe que el Código Penal no castiga igual un robo con violencia que un hurto. Y esto es un hurto. Entonces no van a querer agredir a nadie para quitarse. En principio. Luego puede haber alguien que en ese momento dado pues tenga miedo y golpea a la víctima. Si me doy cuenta y grito, se van a marchar. Se van a marchar. Ayer mismo he visto en el parte de sala que una persona evita una sustracción de cartera porque grita en la calle. El otro no quiere problemas y se va. Pues son cosas que hay que hacer. Y igual que nosotros como víctima, como el ciudadano que lo ve, que su obligación moral es avisar y llamar al 091 para que nosotros podamos ir y coger a estos 2, pero sobre todo a los otros 2, que son los que no hemos visto. La distracción es vital. Hemos hablado también en este programa otras veces con la Policía Nacional, Vanessa, y Cristian lo recordará, de las monedas que tiran al suelo, te agachas a cogerlas. Por cierto, nunca hay que llevar la cartera donde la llevo yo, que es en el bolsillo de atrás. Eso es un error. La lleva Cristian, hay que es un error. Está trabajando y está rodeado de gente de bien, pero cuando vaya a las aglomeraciones, la cartera delante y en el caso de llevarlo en el bolso cruzado y la cremallera para adentro. Luego me doy cuenta que muchos de estos engaños tienen mucho que ver ese afán, esa avaricia, ese afán por ganar dinero fácil, ¿no? Que al final te dejas tentar y luego, por contra, cuando vas a denunciar te cuesta mucho más efectuar la denuncia porque te avergüenza intentar haber engañado a alguien cuando en realidad te estaban engañando a ti.
De hecho, los investigadores nos dicen que muchas denuncias de Tocomocho, sobre todo, o de la estampita, no se dan por la vergüenza. Es decir, ¿cómo voy a ir a una comisaría a decir que he querido estafar yo a una persona vulnerable, que me iba a vender un décimo premiado con 100.000 euros por 3.000? Entonces, muchas veces le echa para atrás. En el momento en que le intentas convencer de alguna manera de que lo que ha hecho es una víctima, o sea, no tiene que culparse de nada, pues ya denuncian. Pero mucha gente ni siquiera lo pone en conocimiento por ese miedo al que dirán. Bueno, pues precisamente Cristian hace tan solo unos instantes nos hablaba de esa diferencia entre hurto y robo y claro, esa es una de las preguntas. Otra, ¿puede acabar en prisión si son detenidos en varias ocasiones? Pues saludamos ya a esta hora de la tarde a la abogada Ana Villanueva. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Veíamos que puede ser, como bien nos indicaba Cristian, organizaciones criminales que se van moviendo a lo largo y ancho de toda España, van actuando. Puede darse que finalmente, como nos contaban, ha ocurrido, se les ha detenido. Al ser reincidentes, ¿ante qué situación se encuentran estas personas que pues efectúan este tipo de estafas, de timos? Claro, pues al ser reincidentes igual ya no tienen algunos beneficios como puede ser la suspensión de la pena y finalmente pueden acabar entrando en prisión. Es uno de los motivos esenciales de la reincidencia. Hola Ana, buenas tardes, ¿qué tal? Te voy a poner en un contexto, a ver qué opinas de esto. En los recientes casos, y ahora vamos a hablar de este engaño también del abrazo amoroso, la policía, digamos que ha llevado a estos delincuentes ante el juez por en casos abusos sexuales. ¿Por qué? Porque quizá el juez instructor tiene más posibilidades de decretar su ingreso en prisión por un abuso sexual, es decir, por un tocamiento a un hombre mayor, que es lo que a veces hacen, que por un hurto. Claro, pues es que ahora si lo calificamos como abuso / agresión sexual puede conllevar penas de prisión de 1 a 4 años. Sí que es verdad que hay un tipo que es atenuado de los delitos de agresión sexual que conlleva únicamente multa pecuniaria. Pero claro, la agresión sexual deberíamos tener en cuenta si son realmente tocamientos que pueden ser contra la libertad sexual o simplemente como puede ser un abrazo, que realmente un abrazo podemos oponer resistencia o no oponer resistencia. Habría que valorar el caso en concreto. Ana, realmente estos delincuentes también juegan con esa diferenciación entre hurto y robo, que no es lo mismo. No, claro, no es lo mismo. La esencia del delito de robo es que hay violencia o intimidación. Si, por ejemplo, voy por la calle y me dan un puñetazo y me tiran al suelo para quitarme el móvil, pues eso es un robo. Pero, sin embargo, si voy en el metro y me meten la mano en la cartera, pues entonces estamos ante un hurto. La clave es la violencia o la intimidación. Pero, claro, tampoco sirve simplemente el contacto físico para entender que hay violencia, por así decirlo. Es más que la persona que está siendo atacada muestre oposición. En el momento en el que muestra un poco de oposición de quítate de encima, es cuando se da el robo. Ana, y muchas veces leemos que la gente en casa lo comentará seguro, pues esta persona ha sido detenida en notas de la Policía Nacional y tiene 30, 40 antecedentes policiales por detenciones. ¿La reincidencia puede hacer que alguien acabe en prisión? Se ha dado con grupos de mujeres que se dedicaban, por ejemplo, al abrazo amoroso aquí en Zaragoza. Sí, por supuesto, la de reincidencia puede que finalmente lleve la condena en prisión. Sí que es cierto que muchas veces, imagínate que es un hurto de carácter leve, entonces simplemente lleva una pena de multa. Para que se vayan acumulando las condenas tienen que ser de prisión precisamente. La primera o la segunda se pueden suspender, pero posteriormente, si vamos acumulando y somos reincidentes, finalmente acabaremos ingresando en el centro penitenciario. Pues ahí quedan todas esas aclaraciones, esas diferencias. Muchísimas gracias, Ana, por atendernos en esta tarde a Conexión Aragón. A vosotros, gracias. Bueno, ha quedado aclarado. Siempre se dice, ¿no? Ya le han detenido 30, 40 veces, ¿cómo es posible que no entre en prisión, ¿no? Bueno, pues Ana nos ha dado alguna aclaración. Vamos a seguir con más. Sí, hemos elegido otros dos que son también habituales, que también se han dado casos en Zaragoza, pero antes de ello hablamos, Vanessa, que antes de la publicidad, que en Zaragoza se han producido casos de detenciones de grupos criminales que han llegado a estafar, bueno, cantidades bastante considerables, porque podríamos hablar de 20 euros, 50 euros, no. Esto se queda corto. Vean el siguiente vídeo y se darán cuenta de lo que digo. En Zaragoza se han dado casos del timo de la estampita y del tocomocho, donde los delincuentes llegaron a estafar hasta casi 20.000 euros a sus víctimas. Son grupos itinerantes que vienen de otras ciudades y que se dedican a realizar este tipo de timos. Cuando conseguían una cantidad de dinero determinada se volvían a marchar
y así una y otra vez. También son itinerantes las mujeres que vienen a dedicarse a realizar el abrazo amoroso, generalmente a personas de avanzada edad. Policía Nacional detuvo este año a 2 grupos de este tipo de engaños. Otro de los timos comunes es el de La Mancha. Con este timo se han llegado a estafar en Zaragoza hasta 19.000 euros. Son algunos ejemplos, pero sepan que la policía ya ha dado con estos timadores especialistas, cada uno en su timo. Los clásicos de toda la vida que no dejan de existir. Estemos atentos porque los delincuentes siguen en las calles. 20.000 euros, 19.000 euros, hablamos de cifras importantes, Cristian, y hablábamos del hecho de no denunciar por esa vergüenza social, pero también por la vergüenza económica de decir, bueno, es que me han estafado una cantidad bastante considerable. Sí, pero no dejan de ser víctimas, o sea, no tienen ninguna culpa. El que ha hecho el mal es la persona delincuente. Entonces, bueno, se les ayuda, se les informa. Muchos vienen a pedir asesoramiento porque a un amigo le ha pasado y acaban denunciando. Pero para eso están nuestros compañeros de la oficina de denuncias, que sin ser psicólogos, son unos grandes psicólogos y te hacen ver eso, que al final eres una víctima y que lo que haces no está mal, está en algunos casos regular. Llamamiento de la Policía Nacional aquí a todos los que nos vean, que denuncien si han sufrido algún tipo de estafa de este calibre. Vamos con el siguiente, que es el abrazo amoroso. Este es más común. La Policía Nacional, de hecho, nos contaba Cristian que acaba de desarticular algunas organizaciones criminales que vienen de fuera itinerantes a realizar este tipo de timo, de engaño. Cristian, que como su nombre indica, es dar un amor ficticio, vamos a decirlo así. Sí, y hablabas hace un momento con la letrada que en Zaragoza los últimos casos que se han dado se les ha podido imputar también esa agresión sexual. Hablaba de que no era un simple abrazo, aprovechaban el abrazo, pero luego era un abrazo mucho más lascivo y iban a tocarle al señor partes que a él le hacían creer que lo que estaba haciendo era una especie de amor verdadero entre esas dos personas. La acabas de conocer en el relleno de tu escalera y lo que quiere es quitarte la cartera y las joyas. Entonces luego denunciaban y eso, pues había habido tocamientos, algo más allá que un simple abrazo. Ahí se aprovechan también de ese cariño, ¿no?, que necesitan muchas veces nuestros mayores, Vanessa, que esa soledad o esa situación que me imagino que previamente, Cristian, ellos observan. Claro, es un trabajo que son especialistas. Estas bandas itinerantes tienen una especialidad, nadie hace dos tipos de hurtos o de estafas, y ellos son especialistas y van a ver quién es la persona que baja sola a comprar, que vuelve sola, que no llama al timbre y porque lleva llaves, entonces no esperan a nadie arriba, y ellos saben a quién están cogiendo y qué tipo de personas. Incluso a veces saben qué día del mes van hasta el cajero y vuelven con ese dinero de la pensión en muchas ocasiones también. Sí, porque lamentablemente todavía hay mucha gente que lo primero que hace es ir a cobrar la pensión para tenerla en casa. Y esta gente que vive de esto y tiene que aprovechar cuantos menos hechos tengan que luego se les puedan imputar, para los delincuentes mejor. Si hacen uno en lugar de 3, pues ya han hecho en Zaragoza lo que querían recaudar, pues se marchan a otra ciudad. Ese grupo que decía al principio Cristian, Vanessa, que tiene también ese perfil del ojeador o el vigilante o la persona que está eligiendo a la víctima y que les dice a sus compañeros, que son los más actores, por así decirlo, que se acerquen a ella y que es una víctima propicia. Bueno, vamos con el siguiente. Yo este no lo recordaba, o por lo menos no lo conocía de manera inmediata. Algunos seguro que les suena, Cristian nos lo va a explicar. El engaño conocido como el engaño del pariente, que es también, que tiene mucho que ver también con la labia, con el verbo, con la cercanía emocional, ¿no? Esto es todo sugestión y un delincuente avispado, porque lo que va a hacer es elegir su víctima generalmente mayor, vulnerable, en las inmediaciones de un hospital o en las inmediaciones de alguna residencia donde hay gente más mayor y que nadie va a salir en su ayuda. ¿Qué es lo que hace? Ganarse la confianza creyendo que está hablando con alguien que conoce de verdad y sin dar ningún dato consigue sacarle todos a la víctima. Me explico. Yo le pregunto, ¿qué tal, cómo estás? Y la primera cara va a ser de ¿quién es? No me conoces, del pueblo. Yo no le he dicho de qué pueblo soy, pero él me lo va a decir. Va a decir de no sé dónde. Pues sí, claro, no me habías conocido tantos años, es que eras muy pequeño. Y esa labia que van sacando. Y al final, pues que consigue, que cómo no le vas a dejar 50 o 60 euros, que es lo que pide. El timo del pariente no pide en grandes cantidades de dinero. ¿Cómo no le vas a dejar 50 o 60 euros al hijo de tu vecina del pueblo de toda la vida? Porque luego la vas a ver y... Pues entonces ese es el problema, que esa sugestión lleva a la víctima a creer que conoce al autor y a darle los 50 o 60 euros, que como norma general ese es el dinero que piden, nadie pide mucho dinero. En alguna ocasión hemos tenido alguno que sí que ha ido a un cajero incluso y le ha pedido más, pero lo general es que estas sean de pequeñas cuantías. ¿Nos parece que, Vanessa, que con la gente joven esto es más complejo, más intentar engañar a alguien más joven porque están acostumbrados, bueno, yo estoy otras generaciones, a mantener una cierta distancia a priori, ¿no? No van a seguir la conversación, por ejemplo, de una persona que les salude que no conozcan.
Podría ser, quizá, es lo que dice Cristian, al fin y al cabo son las personas más vulnerables, las más mayores, y que hay que insistir. Cristian, estamos hablando, por ejemplo, a las puertas de un hospital, pero todo este tipo de estafas, de timos, no solamente ocurren en las ciudades, también puede darse en pequeños municipios, en barrios próximos de la ciudad de Zaragoza, de Teruel, en cualquier lado. Son bandas, como decimos, itinerantes. Y el problema de la banda itinerante es que para en un pueblo de 400 habitantes y la mayoría de esos habitantes son gente ya vulnerable, gente mayor. O sea, en un pueblo pequeñito pues, la población suele ser mayor. Y el problema está pues, que en varias casas, si voy a preguntar a mi vecina que no está por otro, al final ha venido a ver a fulanito y no está el pobre hombre porque solo viene en verano, pero ya que ha venido y lo conoce vamos a atenderlo y lo atendemos bien y al final entran en tu casa y te quitan lo que tengas al alcance. Bueno, pues este tipo de engaños son solo un muestrario de esos timos tradicionales que Cristian Aventín, portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza, nos ha venido a contar y a relatar cómo actúan los delincuentes. Sepan, y esto hay que decirlo, Cristian, pues que se siguen dando estos engaños. Por eso lo denunciamos aquí en televisión. Sí, evidentemente hay muchos más a través de Internet, porque ahora es mucho más fácil delinquir sin dar la cara, pero se siguen dando y por eso gracias por dejarnos alertar de alguna manera o avisar a la gente que todavía hay delincuentes de este tipo. Ahí están esos consejos, los hemos conocido y recordamos, insistimos, como bien decías, Cristian, que tus compañeros, quien les va a atender muy bien y que hay que denunciar, que muchas veces da apuro, pero hay que dar el paso porque al final son víctimas. O sea, no son ellos quienes o ellas quienes han actuado mal, sino que son víctimas y hay que denunciar. Sí, si no se denuncia no ha pasado y si no ha pasado no se investiga. Entonces no podemos tener conocimiento de que hay una banda itinerante en Zaragoza si no lo denunciamos. Porque si todo el mundo se va a casa diciendo me acaban de estafar 3.000 euros, pero no lo denuncio, no se puede investigar. Hace poco, a través de este programa, precisamente, perdonad, una persona lo vio y denunció una situación que ayudó a la policía a capturar a unos delincuentes. Precisamente el abrazo amoroso. Sí, sí. Gracias, Cristian, por estar aquí en Plató con nosotros en Conexión Aragón y por poner todo en escena, porque es como mejor se entienden